Buenas, acuosas y gélidas tardes tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión que inaugura nuestros trabajos del año del Seminario Universitario de la Cuestión Social. Nuestro ponente de esta tarde es el abogado Arturo Saldívar, doctor en Derecho egresado de la Escuela Libre de Derecho y doctor en Derecho por la UNAM, donde ha enseñado, así como en la Escuela Libre de Derecho, Derecho Constitucional y otras materias similares. Como todos ustedes saben, el doctor Arturo Saldívar es actualmente ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que pues nos enorgullece todavía más. Arturo, muchas gracias por acompañarnos una vez más y estar con nosotros de nuevo en este seminario universitario de la cuestión social. El tema que convinimos es un tema, puede parecer muy general, es justicia y democracia. Y en buena parte fue por eso que le corrimos una invitación a nuestro amigo José Woldenberg para que nos ayudara a iniciar la discusión posterior a la presentación del ministro con un comentario a este respecto. Pepe, muchas gracias por haber aceptado y acompañarnos en esta noche. Ministro, ¿lo escuchamos? Muchas gracias. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer mucho a Mario Luis Fuentes, a Rolando Cordera, su amable invitación para estar con ustedes esta tarde, noche lluviosa. Agradezco mucho a José Woldenberg su amabilidad también para participar como comentarista de esta charla, aunque realmente creo que no tengo el nivel como para que Pepe comente algo que yo exprese. Realmente es un honor inmerecido que agradezco muchísimo. Esta invitación surge a raíz de un artículo que publiqué en la revista Nexos en el mes de septiembre del año pasado, que trataba de explicar cuál ha sido el papel de la Suprema Corte y sus aportaciones a la democracia mexicana a partir fundamentalmente de la reforma constitucional que entró en vigor en 1995 y que reestructuró la Suprema Corte de Justicia y la dotó de nuevas herramientas de control constitucional. Derivado de ese artículo, Mario Luis Fuentes amablemente me invitó a su programa de Canal 11 de México Social y tuvimos una charla muy grata, y él, muy generoso, pues dijo: oye, pues sería interesante que pudiéramos dialogar sobre estos temas en el seminario de la cuestión social, cosa que a mí me agradó muchísimo, puesto que siempre es un honor estar aquí. Es, hasta donde recuerdo, la tercera ocasión en que me hacen el favor de invitarme, y les agradezco a todos ustedes su presencia, porque es uno de los auditorios pues más selectos y de mayor nivel que uno puede encontrar en este país para poder discutir temas como este. Trataré de compartir con ustedes de manera muy genérica algunos rasgos de lo que ha sido el trabajo de la Corte en este tiempo, y de cuál es la importancia que tiene precisamente la Corte frente a los retos del futuro ya muy próximo y del presente que tenemos ya en este momento, pues, con un proceso electoral muy polarizado, donde hay pues, lamentablemente pues enfrentamientos fuertes, no solo los actores políticos, sino también en términos sociales. Y me detendré para explicar con un mayor detalle una decisión que no habíamos tomado todavía cuando escribí este artículo y cuando platiqué con Mario Luis, relacionado al tema del amparo que se otorgó por omisión legislativa para
que se regule la publicidad oficial. Me parece que este precedente por sí mismo pues ameritaría que pudiéramos tener una plática larga. Si ustedes recuerdan, y los que son muy jóvenes seguramente habrán leído, antes de la reforma de 1994, que entró en vigor en 95, el papel que había tenido la Suprema Corte durante el régimen priista o el sistema político mexicano tradicional, en el que la mayoría de nosotros nacimos y vivimos gran parte de nuestra existencia, el papel que tuvo la Suprema Corte en aquella época fue un papel tangencial desde el punto de vista político. La Corte no tenía una fuerza realmente en la toma o en la construcción de decisiones políticas en un sentido técnico. Había un sistema político autoritario donde todos los conflictos político-constitucionales se resolvían en sede política y de manera vertical, a través del presidente de la República o en su caso los gobernadores. Y en materia de protección de derechos fundamentales, la Corte había jugado, y el Poder Judicial en general, un papel también muy tangencial. Se decía en aquella época, por ejemplo, que los derechos políticos no eran derechos fundamentales, se les llamaba entonces garantías individuales, salud, y no procedía el juicio de amparo ni había medio de control jurisdiccional, con lo cual se alejaba por completo la Corte de inmiscuirse en materia electoral. La materia penal, que es sin duda un instrumento de control político y social muy importante, la Corte fue un órgano que avaló el uso arbitrario y autoritario de la acción penal. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte de aquella época sostuvo jurisprudencias en las cuales, por ejemplo, no era posible impugnar las decisiones del Ministerio Público de no ejercicio o desistimiento de la acción penal. Pero lo que es peor, una serie de jurisprudencias venían prácticamente a convalidar la tortura como método de investigación y de condena. La Corte decía en aquellos tiempos que si alguien alegaba que había sido torturado, cuando todos sabíamos que había sido torturado, tenía que acreditarlo. Bueno, esta prueba es prácticamente imposible. Si alguien rendió una declaración incomunicado con los policías judiciales y después se retractaba, decía la Corte, tienes que demostrar por qué te estás retractando. Obviamente, esta primera declaración que daban las personas incomunicadas, sin ningún derecho a nada, con esa sola prueba eran condenados. Y hay todavía miles de mexicanos en este momento en las cárceles mexicanas que fueron condenados por una sola confesión que muy presumiblemente fue arrancada bajo tortura. Entonces, veamos cómo, por un lado, la Corte no tenía una función muy trascendente desde el punto de vista político, se hacía a un lado en lo electoral y coadyuvaba a que el ejercicio de la acción penal, que no es nada más el perseguir, el castigar, quizás tiene a veces más fuerza el perdonar o el no perseguir. Eso no era justiciable, no había manera que se pudiera controlar esta actividad. Y en lo único que la Corte desarrolló una actividad muy intensa que a mí me parece que tampoco era adecuada, y yo he estado votando reiteradamente en contra de esto y creo que ya cambiamos este paradigma en la Corte, lo que no les ha gustado mucho a los fiscalistas, es que la Corte venía realizando un control de los impuestos muy detallado, a partir de la garantía llamada entonces individual de equidad y tributaria, de proporcionalidad y equidad de los impuestos. La Corte analizaba si la tasa tenía que ser del 35% o del 35.1% o si se tenía que deducir esto o aquello. Ningún tribunal constitucional en el mundo realiza un análisis de este tipo. ¿Qué justificaba este trabajo de la Corte? Justificaba que no había alternancia. Y al no haber alternancia tenía que haber una válvula de escape vía jurisdiccional en la Corte para que la Corte corrigiera los excesos impositivos, pero como el amparo
tiene solamente efectos particulares, sobre todo en aquella época, que resultaba, esto beneficiaba a ciertos grupos privilegiados, a las élites empresariales del país. Esto no beneficiaba al ciudadano de la calle porque no tenía ni la cultura ni los recursos para acudir con un abogado especialista en derecho fiscal. Hoy yo estoy convencido que muchos de estos aspectos se deben arreglar en las urnas y no en un tribunal. Si hay una política tributaria que no convence, los ciudadanos tenemos la herramienta del voto para decidir por quien tenga una política tributaria distinta, pero me parece que los jueces no podemos sustituirnos en las políticas tributarias, en las decisiones que se toman en sede técnica, salvo que el impuesto sea ruinoso, sea un órgano, un parlamento, un congreso que sea incompetente o alguna causa extrema. En lo demás me parece que tiene que haber una deferencia al legislador democrático en estos temas. Esta situación cambia radicalmente a partir de 1995. La Corte, que les recuerdo a ustedes que tenía 21 ministros numerarios y hasta 5 ministros supernumerarios y actuaba en 4 salas ordinarias más una sala auxiliar, más el pleno que era de 21 ministros, se reduce a 11 ministros que trabajamos en 2 salas y en pleno. Y a partir de 95, la Corte empieza a jugar un rol distinto. Lo primero que tuvo que hacer la Suprema Corte de aquella época fue ir generando una percepción de independencia y autonomía. Yo recuerdo que durante muchos años, por lo menos los 10 primeros años de la Corte, casi los discursos sobre la Corte era insistir en su independencia y autonomía. Y esto está bien, pero esto era reiteradamente dicho porque veníamos de una tradición donde la Corte no era independiente ni autónoma. Entonces había que festinar la independencia y la autonomía, pero en sentido estricto, la autonomía de un tribunal es un presupuesto básico. No es algo que se deba festinar, es algo que debemos partir hoy, que es un presupuesto, y a partir de ahí juzgar qué hace el tribunal. No basta que un tribunal sea independiente y autónomo, es un presupuesto básico, pero no es suficiente. Y estos primeros 10 años, la Corte logró algunas cosas importantes. La primera quizás fue incidir en un cambio cultural. Por primera vez en México la política se volvía justiciable, la política se volvía derecho, la política se volvía proceso, los conflictos político-constitucionales ya no se arreglaban en sede política vertical, sino se acudía a un tribunal, a la Suprema Corte, quien decidía quién se ajustaba a la Constitución. Y esto generó un cambio de paradigma del tipo de Constitución mexicana. Hasta 95, la Constitución mexicana había sido en gran medida una Constitución nominal, no tenía un sentido normativo, era más una carta política que una norma jurídica que vinculaba tanto a las autoridades como a los ciudadanos. Era, reitero, un documento más político que jurídico. Esto también fue cambiando, se le fue dando este elemento normativo a la Constitución. Y esto implicó cambios en la forma de hacer la política. Los actores políticos, a partir de entonces, tienen que tomar en cuenta que los asuntos pueden llegar a la Corte y que ahí cualquier norma, acto o política pública eventualmente puede tener un descalabro. Entonces, esta manera de empezar a entender la democracia, que puede ser justiciable y que puede ser parte de un tribunal constitucional, empieza a generar también cambios en los actores políticos y eventualmente también en la ciudadanía hacia una incipiente cultura de constitucionalidad que obviamente nos falta todavía muchísimo. Los primeros años de esta nueva Corte, la Suprema Corte se dedicó sobre todo a resolver conflictos entre órganos de poder. Recordarán ustedes que antes de 95, el Poder Judicial Federal y la Corte en particular, teníamos el juicio de amparo como un instrumento ante la violación de derechos fundamentales.
existían ya las controversias constitucionales, pero muy acotadas, y no había acciones de inconstitucionalidad. Entonces surgen las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, y parece que en ese momento alguien le hizo creer a los ministros que lo que hacían los tribunales constitucionales en el mundo era precisamente resolver conflictos competenciales entre órganos de poder. Y los ministros de alguna forma se dedicaron casi todo el tiempo a hacer esto y delegaron todos los juicios de amparo a los tribunales colegiados. ¿Esto qué significa en términos no jurídicos? Que delegaron todos los temas de derechos humanos a los tribunales colegiados. La Corte no veía temas de derechos humanos prácticamente. Y claro, en esta primera época fue muy importante, primero, consolidar la independencia y autonomía de la Corte. Fue también muy relevante empezar a diseñar aquellas normas que iban dividiendo los poderes, tanto a nivel horizontal como vertical, los diferentes órdenes de gobierno, los diferentes órdenes normativos, porque antes, pues eso no, realmente nunca llegaba a la Corte. Entonces, esta labor es importante. ¿Qué le toca a la federación? ¿Qué le toca a cada uno de los poderes de la federación? ¿Qué le toca a los estados, los municipios, etcétera? Y recientemente, ¿qué le toca a los órganos constitucionales autónomos? Y a este trabajo se dedicó la Corte prácticamente los 10 primeros años. Yo, antes de llegar a la Corte públicamente, incluso por escrito, critiqué esta situación y dije que la Corte tenía que dedicarse ahora a tomarse los derechos humanos en serio y que tenía que dedicarse de manera más importante al tema de derechos. Y hoy les puedo decir que prácticamente el 95% de lo que hace la Suprema Corte son temas de derechos humanos, como sucede en casi todos los tribunales constitucionales del mundo. Esta idea que tenían los ministros de inicios de la novena época de 95 y los años siguientes, de que los tribunales constitucionales se dedicaban sobre todo a cuestiones de conflictos entre poderes, no era correcta, era una idea equivocada. Paralelamente también desde entonces, y esto es una labor que se ha venido haciendo con intensidad, la Suprema Corte ha coadyuvado a tratarle de dar sentido y contenido a las diferentes reformas electorales. Hemos tenido una gran cantidad de reformas político-electorales, algunas poco afortunadas, y a la Corte le toca, vía acciones de inconstitucionalidad, pues de resolver la conformidad de esas leyes con la Constitución. Esto es la manera como la Corte coadyuva en los procesos electorales, porque como ustedes saben, la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, salvo por lo que hace a las acciones de inconstitucionalidad, es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pero como el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, no es en sentido estricto un tribunal constitucional, aunque sí es un tribunal de constitucionalidad, no les dable, el constituyente decidió no otorgarle el control abstracto de la constitucionalidad de normas generales. Y esto tiene que ser así. En un país solo puede haber un órgano que resuelva el control abstracto de la constitucionalidad de las leyes. No puede ser distintos órganos porque se puede generar cuestiones contradictorias y caóticas en un orden jurídico y en un Estado, obviamente. Pero el tema al que la Corte le ha venido dedicando en los últimos años mayor tiempo, mayor intensidad y donde creo que se han logrado mayores avances es precisamente en la protección, la defensa y el desarrollo de los derechos humanos. Y esto me parece que tiene mucho que ver con democracia, porque la democracia no se agota en lo electoral. Lo electoral, digamos, es un paso indispensable, pero una vez que son electos o designados los diferentes titulares de los órganos del Estado, tienen la obligación de realizar todas sus actividades respetando la Constitución y respetando sobre todo los derechos humanos. Y no solo respetándolos, sino también garantizándolos y promoviendo la protección y el desarrollo de estos derechos. Voy a compartir con ustedes de manera temática algunos rubros sobre los cuales nos hemos pronunciado
para después ya poder dedicar unos minutos al asunto de omisión legislativa y que escuchemos a Pepe Woldenberg. Un primer sector muy importante y relevante donde la Corte ha cambiado paradigmas es el tema de todo lo que tiene que ver con el proceso penal. Hasta hace algunos años, en México no teníamos todavía integrado en nuestro vocabulario y en nuestra jurisprudencia el término de debido proceso. Y la Corte, al establecer e incorporar el debido proceso como aquel derecho humano que exige que el Estado, para castigar a alguien penalmente, tenga que respetar todas las fases y dar todas las garantías de defensa a la persona que está procesando, es fundamental en un Estado civilizado. La Corte logra dar este gran paso en un asunto muy controvertido, quizás el más controvertido que nos ha tocado fallar, que es el caso de Florence Cassé. Fue muy complicado que la opinión pública entendiera qué es lo que estaba haciendo la Corte en un caso que mediáticamente pues había tenido una finalidad muy clara, y creo que todo el escándalo que generó este asunto nos dio la razón de que efectivamente había una manipulación absoluta de la opinión pública en relación con este caso. Pero a partir de ahí, hoy ustedes ya escuchan el tema de debido proceso todos los días. Las autoridades expresan que cuidarán el debido proceso, tratan de hacerlo, no es que siempre lo logren, pero saben que si no puede haber consecuencias. También se desarrolló el principio de presunción de inocencia en sus distintas vertientes, el derecho de defensa, la protección consular, el que si se detiene una persona se tiene que poner de inmediato con el Ministerio Público, y muy importante el tema de la tortura. Hasta hace muy poco, cuando una persona alegaba tortura en un proceso, ¿qué sucedía? El juez le daba vista al Ministerio Público para que el Ministerio Público investigara si existía el delito de tortura. Y esto tiene dos problemas. Uno, que el estándar probatorio de un delito es muy alto. Para que una persona sea condenada por un delito y por el delito de tortura, se requieren pruebas con estándar alto. Y en segundo lugar, muchas veces esas investigaciones no llegaban absolutamente a nada, y entonces la persona que era torturada no obtenía ningún beneficio con esa supuesta investigación. Lo que ha hecho la Corte ahora es que ha dividido claramente entre la tortura como delito y la tortura como violación a derechos humanos. Es decir, cuando alguien alega que ha sido torturado, se le da vista al Ministerio Público para que siga su averiguación y eventualmente con un estándar muy alto, si hay un culpable, se le condene por el delito de tortura, pero también como violación de derechos humanos se repone el procedimiento para que a la persona que alega que fue torturada se le hagan una serie de pruebas muy sencillas, como el protocolo de Estambul y algunas otras, a partir de las cuales se puede tener indicios de que esa persona fue torturada. El estándar de prueba es más bajo y no tenemos que tener necesariamente un responsable de la tortura, eso es irrelevante. Lo que nos interesa averiguar es si esa persona fue o no sujeta de tortura. Y esto eventualmente va a hacer que la práctica de tortura se vaya desactivando, porque los incentivos para torturar obviamente disminuyen cuando se sabe que todas las pruebas derivadas de la tortura van a quedar sin efecto, no van a tener ninguna validez en el proceso. Segundo aspecto que tiene que ver con el derecho familiar. El derecho familiar es quizás uno de los derechos que le tocan más a la gente, que a la gente le pegan más y que es de mayor drama, junto con el penal, pero el penal aún tiene un sector, no diría más limitado, pero menos amplio que el derecho familiar, que a todos nos toca inevitablemente. Y aquí hemos desarrollado unas doctrinas elaboradas que versan todas alrededor del interés superior del niño. Y, por ejemplo,
para ponerles 2, 3 ejemplos rápido. Primero, hemos dicho, en casos de custodio, patria potestad, se tiene que escuchar al niño para saber la opinión del niño. Eso está muy bien. Pero no basta eso. Segundo, ¿cómo se debe recabar la opinión del niño? No es lo mismo un niño de 5 años que uno de 3, que uno de 10. Hasta hace poco lo que hacían los jueces es que prácticamente querían interrogar al niño como si fuera un adulto. Pues entonces esto no servía absolutamente de nada. Hay a veces que el testimonio del niño, más que testimonio, la opinión del niño, se logra a través de juegos. Por ejemplo, hay terapia de juegos, de dibujos, donde un niño que, por ejemplo, es abusado sexualmente, a partir de una técnica específica, haciendo dibujos, es relativamente fácil determinar que ese niño sufre abuso, simplemente por lo que está dibujando. O se pone a hacer algún juego con él y tal como va poniendo los muñequitos o cualquier otra cosa, los psicólogos pueden advertir este abuso. Pero hay un tercer paso bueno, ninguno de estos se había hecho en México. El tercero, que es todavía más sofisticado: ¿cómo se valora la opinión o el sentimiento del niño? Escuchemos al niño, cómo lo escuchamos y cómo valoramos lo que el niño hizo. Entonces, no basta que tengamos a alguien que haga el examen o el interrogatorio o el juego, sino requerimos especialistas para interpretar lo que los niños manifiestan en las diferentes técnicas y terapias a las cuales se someten para poder tener la verdad. Esto creo que ha venido a generar cambios importantes en la cuestión de los niños. Tenemos precedente importante para tratar de abatir esta práctica del bullying o acoso escolar, en el cual se condenó a una escuela precisamente por no tomar las medidas necesarias en materia de bullying. Y en igualdad de género, igualdad del hombre y la mujer, es un tema que también nos ha importado muchísimo y se ha avanzado. Se me ocurre ahorita, por ejemplo, el asunto en donde establecimos que es inconstitucional prever que tiene que ir primero el nombre, el apellido del papá y después el de la mamá. Y hay quien ha dicho, pues esto es una frivolidad, ¿por qué la Corte se está dedicando a estas tonterías? Bueno, nos dedicamos porque nos llegan los asuntos, nosotros no hacemos los asuntos. Pero ¿por qué esto es importante? Porque el poner los apellidos, necesariamente siempre el apellido del padre, genera un estereotipo de superioridad del hombre frente a la mujer. Entonces lo que se busca es romper ese estereotipo y que sean las parejas las que decidan cómo quieren que vayan los apellidos de sus hijos. Tenemos un precedente extraordinariamente relevante que tiene que ver con lo que se llama la doble jornada. En México, en muchos países de nuestra región, es muy común que la mujer profesionista o la mujer que trabaja, aparte llega a su casa y haga todo lo que hacían las mujeres antes de que salieran al mercado laboral. Y entonces hemos decidido que cuando esto sucede, hay una doble jornada y que las mujeres requieren una pensión alimenticia adicional en caso de divorcio o de separación, porque si cualquier mujer, sea profesionista o no, que sale, trabaja, se esfuerza todo el día, igual que el hombre, llega a las 8 de la noche a su casa y le toca arreglar la casa, hacer de cenar y hacer desayunar el día siguiente y dejar la comida lista. Todas esas cuestiones que las mujeres que están aquí presentes saben perfectamente, eso no tenía ningún reconocimiento en términos económicos. Y la Corte dijo, esto no puede ser así en caso de una separación. Y la situación que se dio en el caso era muy dramática, porque era una mujer que